Es, eh, Continuando con lo que es la neumoconiosis, ¿no? Por exposición a compuestos inorgánicos, hoy hablaremos sobre lo que es la siderosis, ¿no? Obviamente la siderosis no es nada más que se va a dar como consecuencia de la inhalación de vapores o polvos de hierro, ¿sí? Que desde luego a nivel pulmonar, en este contexto, esas lesiones que se producen en forma general llamaremos como siderosis, ¿no? Que está altamente relacionado también con el deterioro de la función pulmonar en el contexto de la fibrosis. Sin embargo, ya sea el polvo humo de hierro, obviamente, de alguna forma también puede encontrarse contaminado junto a otros minerales como el titanio, aluminio o otros distintos silicatos o sílices libres que de alguna forma también pueden llegar a producir lo que llamamos la silicosiderosis. Sin embargo, los pacientes con siderosis puras generalmente no muestran síntomas de alguna forma en etapas iniciales propias, digamos. Sin embargo, desde luego esto lo que va a hacer es exponer al paciente a desencadenar procesos neoplásicos. Radiológicamente, como toda enfermedad pulmonar expuesto a compuestos inorgánicos, siempre va a causar un patrón retículo nodular. Histológicamente, de alguna forma, ¿no? Vamos a ver que van a presentar, obviamente, cuando nosotros hagamos la obtención, digamos, de células a nivel pulmonar por lavado broncoalveolar, seguramente encontraremos la presencia de unos macrófagos cargados de hierro, ¿sí? Y el mismo que nos permitirá determinar bajo tinción o no por el citólogo o el patólogo. Obviamente estas alteraciones eh, van a llegar, obviamente, de alguna forma a desaparecer o limitarse o autolimitarse, sobre todo si es que los pacientes se los retira antes de tiempo, digamos, o cuando se los retira del tiempo de exposición, digamos, ¿no? Sin embargo, obviamente hay que tomar en cuenta ese aspecto. También la estanosis es la exposición al estaño, obviamente durante su extracción, la fundición o utilizándose, obviamente, durante las soldaduras. Estos pacientes siempre en etapas iniciales se constituirán en forma sintomática, tras el tiempo de exposición podrán empezar a presentar los síntomas correspondientes a nivel pulmonar y desde luego va a causar deterioro de la función pulmonar por la fibrosis. Radiológicamente vamos a observar por compromiso el intersticio pulmonar presentando el patrón lineal en ambos campos pulmonares. La varitosis también es la exposición al bario, que generalmente esto se utiliza como colorantes, ¿no? O puede utilizarse como rellenos o en la fabricación de cristales o como medios de contraste en la medicina. Sin embargo, estos pacientes, tras exposición al bario, pueden presentar como una reacción alérgica, digamos, como manifestándose con broncoespasmo, ¿no? Por eso siempre todos, en medicina particularmente, todos los contrastes que se utilizan para hacer una tomografía de tórax o abdomen, ¿no? Generalmente muchos de estos pacientes deben preparárselos previamente, ¿no? Antes de aplicar el contraste. Radiográficamente vamos a observar que la varitosis también va a causar lesiones de tipo un patrón lineal, esas que van a regresar, ¿no? De alguna forma, o quedarse ahí, o pueden regresionar si es que este paciente se retira obviamente, de la exposición al bario. El asbesto es otro elemento inorgánico, desde luego este viene en forma de amianto o asbesto, que generalmente se la utiliza en gran número digamos, en la producción industrial o comercial. Entre ellos tenemos en forma de minerales, puede ser en forma de anfiboles o serpentinas. Los anfiboles puede utilizarse como el crocidolita, ¿no? O el amosita, la termolita, la actinolita y el antofilita. Sin embargo, obviamente, tras la exposición al asbesto, sobre todo durante la extracción, los mineros, durante la purificación y la extracción, desde luego, puede ser algunas personas, sobre todo los mineros, puede hacer durante el uso de productos terminados como los tejedores, fontaneros,
o utilizándose como aislantes de ciertos elementos, ¿no? Como son los cables, etcétera. Sin embargo, la exposición al amianto va a originar, obviamente, trastornos pulmonares y pleurales, dependiendo del tiempo de exposición, en formas benignas o puede causar lesiones graves, como son los procesos neoplásicos. La asbestosis, de alguna forma, puede desencadenar los derrames pleurales no malignos, pero si el tiempo de exposición es mayor, obviamente este derrame pleural puede constituirse maligno, causar engrosamientos pleurales o placas pleurales, que muchas veces nos van a sugerir que estamos frente a un mesotelioma pleural, o desde luego también que puede causar atelectasias o cáncer pulmonar. La asbestosis, obviamente, tras la exposición en el tiempo, va a causar remodelación, desde luego, de las partes pulmonares intersticiales, llevando, obviamente, las lesiones fibróticas del parénquima pulmonar. Desde luego, no tendrá que exponerse al asbesto y de la forma como llegará a los pulmones es forma inhalatoria. Generalmente el paciente puede permanecer asintomático durante el tiempo y hacerse obviamente sintomático después de 20 o 30 años de estar expuesto a la asbestosis. Aún peor todavía si este paciente tiene el antecedente de ser tabaquista. Los síntomas presentará disnea de esfuerzo, tos seca, luego será productiva. Podrá haber obviamente sibilancias si es que el paciente tiene, además de estar expuesto a la asbestosis, si tiene el hábito del tabaquismo. En fases tempranas, sobre todo, vamos a semiológicamente, seguramente más veremos semiología respiratoria, crepitantes secos bivasales, ¿no? Que de alguna forma estarán correlacionados con los reales tipo velcro. En las formas avanzadas, además de haber un compromiso pulmonar, también habrá compromiso de otros elementos anatómicos, sobre todo a nivel cardíaco, que puede llevar desde luego a un compromiso como consecuencia de la rigidez pulmonar, que va a llevar a la hipertensión pulmonar, a la enfermedad corazón-pulmón crónico y desde luego a la sobrecarga de cavidades derechas, y se pondrá de manifiesto la insuficiencia cardíaca derecha. También veremos manifestaciones a nivel de las manos, donde vamos a ver las famosas acropaquias, que no son nada más que los dedos en palillo de tambor y uñas en vidrio de eslón. Para poder hacer, obviamente para poner en evidencia, habrá que hacer estudios de biopsia a través de fibrooncoscopía o lavado broncoalveolar, llevar a hacer el estudio citológico o el estudio anatomopatológico para poner en evidencia la presencia de partículas de amianto. El diagnóstico diferencial la vamos a hacer con otras neumonías pulmonares intersticiales, ¿no? También con la sarcoidosis, procesos infecciosos crónicos, como por ejemplo la tuberculosis, otras neumoconiosis anteriormente mencionadas. Desde el punto de vista del examen funcional respiratorio, vamos a observar que los volúmenes pulmonares están totalmente disminuidos, la difusión de monóxido de carbono también. A la espirometría podremos poner en evidencia en estos pacientes seguramente el defecto ventilatorio de tipo obstructivo en etapas iniciales, sobre todo cuando hay un compromiso de la vía aérea. Y si va a haber un compromiso intersticial, va a haber un patrón reticular, o sea, un patrón restrictivo, perdón, o podrá haber un patrón mixto, ¿no? Podrá ser un patrón obstructivo y un patrón también restrictivo. Radiológicamente veremos imágenes nodulares, retículos nodulares o patrón reticular fino. Siempre va a empezar en los ápices pulmonares y luego irá progresando hacia los campos medios y bases pulmonares, inclusive con compromiso de las placas, de las pleuras con engrosamiento y la presencia de placas, ¿no?, fibróticas a nivel de las pleuras. En la tomografía, obviamente, vamos a observar más evidentemente, ¿no?, estas imágenes retículos nodulares o las placas fibróticas, aunque esta imagen es más de corte de mediastino, sirve para mostrarnos la presencia de estas placas fibróticas que están en forma serpenteante ondulante, que nos está sugiriendo probablemente un mesotelioma pleural, ¿no? El derrame pleural, obviamente por asbestosis, en etapas iniciales, cuando es de menor cuantía, será benigno. Pero si el derrame pleural es de mayor cuantía y en el contexto de mayor tiempo de exposición, ¿no?, estos pacientes presentarán un derrame pleural maligno. Seguramente cuando hagamos la toracocentesis podrá ser serohemático o hemático, ¿no?, que nos está sugiriendo que se trata
de un derrame pleural de tipo maligno. Obviamente, si es que no es de diagnóstico, haremos que el cirujano de tórax venga, haga una pleuroscopía con toma de muestra de biopsia, ¿no? El diagnóstico, obviamente, se tendrá que tomarse en cuenta la historia laboral, ¿no? Exposición al asbesto. Podemos solicitar algunos marcadores biológicos, que son los marcadores tumorales, que de alguna forma nos van a orientar que estamos frente a un proceso neoplásico. Sobre todo se puede hacer en sangre o se puede hacer también a través del lavado broncoalveolar, ¿no? Poniendo de manifiesto, desde luego, los marcadores tumorales, o pondremos de manifiesto la presencia de las fibras que podamos encontrar en lavado broncoalveolar o en la biopsia del tejido pulmonar. Sin embargo, nosotros, desde luego, vamos a poner en evidencia, tal vez desde el punto de vista de la semiología pulmonar, los rales crepitantes, ¿no? A la auscultación, algunas veces podemos escuchar sibilancias si es que tuviese el paciente, además, el hábito del tabaquismo. Desde el punto de vista del examen funcional respiratorio, hemos dicho que los volúmenes pulmonares, la difusión de monóxido de carbono está totalmente disminuidos y la espirometría puede presentar un patrón obstructivo o restrictivo o mixto, ¿no? Sin embargo, radiológicamente habíamos dicho que vamos a observar un patrón retículo nodular en ápices, luego irán haciendo una lesión confluyente hasta formar las placas fibróticas en el parénquima pulmonar, ¿no? Con compromiso del intersticio. También habrá engrosamiento de las hojas pleurales, tanto la pleura visceral y la parietal, ¿no? Que de alguna forma también nos hará ver que estamos frente a una asbestosis. El tratamiento, no existe un tratamiento específico, ¿no? Prácticamente lo que debemos hacer, tal vez en estos pacientes, una vez que está establecido, dar inmunosupresores, corticoides, citostáticos, antiinflamatorios para de alguna forma hacer un tratamiento paliativo. Sin embargo, más será un tratamiento preventivo. Si tiene el hábito tabáquico, debe dejar de fumar. Debemos hacer el catastro pulmonar en forma anual, ¿no? Para hacer las detecciones tempranas de las anormalidades a nivel del parénquima pulmonar o la placa. Hay que prevenir la exposición o decir al paciente que debe cambiar de rubro. Y si el paciente ya tiene lesiones bastante avanzadas en el parénquima pulmonar, como ser la presencia de placas fibróticas, ¿no? Ya con alteración de la mecánica respiratoria, seguramente gasométricamente el paciente tendrá insuficiencia respiratoria crónica, la cual seguramente va a ser oxígeno requiriente. Debemos hacer que estos pacientes hagamos medidas preventivas, sobre todo para evitar que estos caigan en procesos infecciosos virales o bacterianos a través de la vacuna antigripal o antineumocócica. ¿Para qué? Obviamente para prevenir las infecciones respiratorias virales o bacterianas. Si es que se establece este proceso infeccioso, habrá que hacer un diagnóstico y tratamiento precoz en un pulmón dañado, ¿no? Sin embargo, la asbestosis es de lenta progresión. De alguna forma, este paciente terminará en una falla respiratoria, ¿no? Sin embargo, los factores de riesgo tras la exposición al asbesto tendrá bien relacionado con la dosis acumulada, duración de exposición, el tipo de fibra a la cual ha estado expuesto o al tipo de asbesto, ¿no? Como por ejemplo la crocidolita, que es más letal. También tomaremos en cuenta el grado de la disnea, el antecedente como hábito personal del tabaquismo. Tenemos que ver también como un factor de riesgo en el contexto del paciente, el engrosamiento del pleural difuso. Veremos una tomografía, aseguraremos una tomografía si nos muestra que existe imágenes en panal de abeja, ya está mostrando que hay una fibrosis, ¿no? Y desde luego, si hacemos un lavado broncoalveolar, podemos encontrar diferentes tipos de células. En etapas iniciales habrá los neutrófilos, eosinófilos, y posteriormente seguramente habrá macrófagos cargados, obviamente, ¿no? De estas partículas como la fibronectina, ¿no? Entrando al mesotelioma pleural maligno, es un tumor, desde luego, que va a derivarse a partir, o sea, de la alteración de las células mesoteliales, porque normalmente sí tenemos células mesoteliales en las pleuras viscerales y parietales, pero cuando estas células se tiene una alteración entre lo que es el control, obviamente genético, o va a haber que va a haber mayor reproducción de las células mesoteliales nuevas, ¿no?
en el contexto de la reproducción y no va a haber un control, de manera que desde luego va a dar lugar a lo que son los tumores pleurales. La incidencia del mesotelioma pleural, desde luego, ha incrementado bastante, dado que el asbesto se utiliza como un material en diferentes tipos de la industrialización. Sin embargo, se ha considerado que puede descender para el 2020, dado a que está cambiándose, ¿no? En el tema de usar, obviamente, esto en ciertas, digamos, eh, la elaboración de materiales industrializados para la utilización de la población. Por ejemplo, estos techos que en nuestro país tenemos, los Duralit, ¿no? Tienen gran cantidad de asbesto y obviamente con el tiempo estos van deteriorando y van desgastando y se van liberando las partículas de asbesto. Sobre todo en Sucre últimamente se está cambiando mucho, ¿no? El uso de estos techos, ¿no? Tipo Duralit que están a base de material con asbesto. Sin embargo, además de comprometer el pulmón, también puede comprometer, habíamos dicho anteriormente, otros elementos anatómicos, como es el peritoneo, el pericardio, la túnica vaginal, ¿no? Pero más frecuentemente será la pleura. Obviamente, las causas fundamentales del mesotelioma pleural, habíamos dicho, es la exposición al asbesto. Y la más frecuente, hemos dicho que es la acrocidolita, ¿no? La que más está relacionada con el mesotelioma pleural. Los profesionales de mayor riesgo, obviamente, que pueden padecer mesotelioma son los trabajadores de minas de amianto, aquellos que trabajan en las fábricas de fibrocemento, trabajadores de lavanderías o limpiezas en seco, en la industria naval, ¿no? Sobre todo en la fabricación de barcos o buques, y aquellos que trabajan en la elaboración de conductores de materiales de riesgo o ajustadores eléctricos. Otros profesionales con menor riesgo son los soldadores, los plombistas, los fontaneros y los trabajadores en la construcción, ¿no? Sobre todo aquellos que utilizan el cemento. Sin embargo, dice que no todos los pacientes que están expuestos a la asbestosis van a desarrollar la enfermedad antes de los 30 años. Generalmente tendrá que ser entre los 20 y 30 o más de los 30 años de haber estado expuesto, obviamente, a la asbestosis para desencadenar la enfermedad. Sin embargo, hay de artículos donde han demostrado que hay zonas geográficas donde existen altos niveles de fibras, obviamente de asbestosis, como la erionita o la tremolita, que provocan casos de mesotelioma pleural, pero no se han identificado que exista exposición ocupacional. Se quiere decir que en estos países están, digamos, a la intemperie o en la polución ambiental existen fibras de estas asbesto. Entonces se ha demostrado que estas poblaciones obviamente han presentado obviamente problemas obviamente pleuropulmonares. Histológicamente se han distinguido tres tipos de mesoteliomas pleurales, como ser el epiteloide, el sarcomatoso, el bifásico. Otros subtipos tenemos el desmoplásico, tenemos el mesotelioma de células pequeñas, el mesotelioma histioide, que de alguna forma esto se determinará a través de estudios inmunohistoquímicos para diferenciar, ¿no? Sin embargo, el CA, que es el antígeno carcinoembrionario, de alguna forma dice que puede permitirnos distinguir de los carcinomas de origen metastásico, ¿no? A nivel pulmonar o del mesotelioma, sobre todo de procesos neoplásicos de origen mamario, ¿no? Que generalmente el oral propio de exposición a asbesto no estará presente. Sin embargo, las manifestaciones clínicas, tanto por compromiso pulmonar o pleural, obviamente habrá al paciente dolor, sobre todo si es pleural, disnea, puede tener fiebre, síntomas de impregnación primario, como puede haber escalofríos, diaforesis, pérdida de peso, malestar general, entre los síntomas respiratorios, tos, ¿no? También puede haber anorexia, sensación de pesadez, matidez en el tórax a la percusión y disfonía por compromiso seguramente al nervio recurrente. A la exploración física, ya si existe, digamos, compromiso de placas pleurales con encarcelamiento pulmonar, habrá una matidez. A la auscultación, si hay un derrame pleural, también habrá matidez, ¿no? Y también si estuviese una atelectasia, pero sin embargo, podemos observar o podemos, llegar
a auscultar, obviamente, los RALes tal vez tipo Velcro por compromiso intersticial y a nivel de las manos, las famosas acropaquias. Otros estudios complementarios, habíamos dicho que podemos utilizar biomarcadores o los llamados marcadores tumorales que de alguna forma nos van a permitir orientarnos a que estamos frente a un proceso neoplásico a nivel pleural. Actualmente está entrando mucho en boga, ¿no? Como es la mesotelina, que de alguna forma va a poner de manifiesto un mesotelioma pleural de estirpe epiteloide. Tenemos la fibulina 3, que también se hace la determinación en sangre, de alguna forma también nos va a permitir distinguir un mesotelioma de los malignos y de los benignos, ¿no? Mesoteliomas malignos y benignos. Y por último, que se está utilizando, que es la cuporina 1 y el microRNA, que también se hace determinación en sangre, que de alguna forma sirve también como un marcador de un mesotelioma pleural. Las imágenes, radiológicamente, cuando hay un mesotelioma pleural, vamos a observar que hay un engrosamiento pleural, ¿no? De todo un pulmón, inclusive se va a extender en las cisuras, mayor o menor si fuese en el derecho y mayor en el izquierdo. Puede acompañar de derrames pleurales, ¿no? O puede haber de alguna forma derrames pleurales malignos con desplazamiento del mediastino. Cuando son tumores bastante avanzados con compromiso pleural, puede invadir a la pared torácica, inclusive las estructuras óseas. La tomografía de tórax nos va a permitir distinguir, además de ver estas lesiones de engrosamientos pleurales en forma de serpenteante, con compromiso de las cisuras, ¿no? Mayor o menor, vamos a observar también la presencia de adenopatías en la ventana seguramente retrocava pretraquial, en la ventana aórtica y sobre todo tal vez subcarinales, ¿no? Y sin embargo, para poder investigar que existe metástasis a distancia, actualmente existe un estudio por imágenes que se llama el PET-scan, que es la tomografía con emisión de positrones, que nos va a permitir, obviamente, pesquisar las metástasis a diferentes partes del cuerpo. El estudio del líquido pleural, ya ustedes bien saben que no va a diferenciar nada, ¿no? Si tenemos un paciente con derrame pleural evidenciada semiológicamente, o sea, o clínicamente, ¿no? La clínica que hemos dicho, el derrame, la clínica del derrame pleural va a ser la tos seca, y si es de bastante volumen va a tener disnea, dolor torácico, sobre todo en punta de, ¿no? Habíamos dicho punta de costado, o que es el dolor pleurítico, ¿sí? Sin embargo, nosotros hacemos una radiografía, ponemos en evidencia que hay un derrame pleural, puede ser pequeño, mediano o grande. Hacemos una ecografía pleural con cuantificación de volumen y procedemos a hacer la toracocentesis. Una vez que hacemos la toracocentesis, procederemos obviamente a hacer el estudio físico-químico, citológico, bacteriológico, haremos el ADA y mandaremos obviamente a estudiar, desde luego, seguramente otros estudios que de alguna forma nos van a orientar que estamos frente a un mesotelioma pleural maligno, como por ejemplo la determinación del ácido hialurónico, ¿no? El ADA para determinación de una tuberculosis. Y si es que no es altamente sugestivo de diagnóstico para mesotelioma, habrá que hacer nomás la biopsia pleural cerrada, ¿no? Y después mandaremos a hacer un estudio anatomopatológico, y si no es de reto diagnóstico, mandaremos a hacer nomás, pues, con cirujano de tórax, una toracoscopía, una pleuroscopía para obtener una mejor muestra, ¿no? Desde luego. Y al diagnóstico diferencial vamos a hacer con tumores fibrosos solitarios, el adenocarcinoma pleural, o con metástasis pleurales de otros procesos tumorales, ¿sí? Podemos hacer diagnósticos diferenciales con linfoma pleural o subpleurales o con el lipoma. La estratificación, obviamente, lo vamos a hacer en el contexto también del tamaño del tumor, compromiso ganglionar y metástasis. Creo que ya ustedes hemos visto que en el cáncer de pulmón, igual como en la pleural, obviamente estará en el contexto del tamaño de la afectación de la pleura visceral, parietal, ipsilateral, la pared, obviamente, del tórax, órganos mediastínicos vecinos, ¿no? Etcétera, lo cual este estadiaje nos los muestra de esa forma, ¿no? El N, obviamente, también es el compromiso ganglionar, ¿no? Sobre todo si es intrapulmonar
iliar, mediastinal, ipsilateral, contralateral, al igual como el parénquima, como el pulmón, ¿no? Si hay compromiso también de los ganglios de la mamaria interna, o puede ser también supraclaviculares, etcétera, etcétera, en el compromiso del N3. M0, hay ausencia de metástasis extratorácicas. M1, si hay metástasis extratorácicas, ya sea inclusive por diseminación hematógena o por vía linfática a través de los ganglios no regionales. En este contexto, tomando en cuenta el sistema TNM, vamos a hacer el estadio 1, 2 y 3 y 4. El estadio 1 puede ser el estadio 1A, 1B. Vemos un T1A, un T1B en el 0, 0. El estadio 2 tenemos un T2, un N2. En un estadio 3, cualquier T, N1, N2. Y el estadio 4 puede ser cualquier T4, N3 o M1. Entonces, de esa forma, obviamente, haremos la estadificación del proceso neoplásico. Que aquí, tomando esto, ¿qué haremos? Considero que la conducta de origen quirúrgico podrá ser, obviamente, seguramente si hacemos un resecado de la pleura, más un resecado del pulmón, ¿no? Y después someterse a la quimio y la radioterapia. Bueno, el tratamiento es la misma que hemos hablado, un tratamiento que será resecar macroscópicamente, como les decía, es una neumotomía con resecado de la pleura parietal, y obviamente eso incluye la pleura visceral. Habrá que hacer una resección pericárdica, diafragmática, la cadena ganglio-mediastínica y después plantear lo que les decía, la quimio y la radioterapia, ¿no? Esto es lo mismo, obviamente con un papel netamente paliativo, no es curativo. La pleurodesis obviamente lo vamos a hacer sobre todo cuando hay estadios 3 y 4 avanzados que tienen derrames pleurales malignos recurrentes, para por lo menos el paciente disminuye este síntoma desagradable que es la disnea, se debe hacer la pleurodesis. Puede ser físico o químico, ¿no? Que de alguna forma para mantener expandida el pulmón y momentáneamente pueda cumplir su función y para evitar este síntoma desagradable que es la disnea. El pronóstico, dependiendo, ¿no? Si está en estadios tempranos, si es un paciente joven, que tenga un buen estado general, dependerá del tipo o subtipo de mesotelioma, ¿no? Podrá obviamente ser de buen pronóstico. Será de mal pronóstico si es un mesotelioma, obviamente de aquellos que son netamente invasivos, que tengan mal estado general, edad avanzada, ¿no? Que de alguna forma haya un gran compromiso también hematológico que tenga lo que es la tricitopenia, ¿no? Ustedes saben que todos los procesos neoplásicos siempre causan los síndromes anémicos, plaquetopenia, ¿no? O puede causar leucopenias. Entonces, el pronóstico será desfavorable para este paciente. Entonces, de esa forma, llegamos obviamente a hablar sobre lo que es las neumoconiosis por exposición a compuestos inorgánicos y lo que es el cáncer de pleura, más propiamente dicho, lo que es la mesotelioma pleural. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes. Todo claro, doctor. Bueno, listo. Yo creo que mañana nos vemos. Mañana estaríamos concluyendo mañana nos tenemos el último tema que va a ser SIDA y pulmón. Entonces, mañana estaremos nuevamente a las 5 de la tarde. Muy buenas noches, jóvenes. Hasta luego. Hasta mañana, doctor. Hasta Hasta luego, mañana. doctor.